Hola, hola. Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a compartir un mensaje basado en el texto de Efesios capítulo 2. Veníamos estudiando Efesios capítulo 1 la semana pasada, hoy vamos a estar en Efesios capítulo 2. El título del mensaje es Del antes al después en Cristo. Muchas veces las publicidades intentan demostrar los beneficios de utilizar un determinado producto, a veces mostrando imágenes del antes y el después para ilustrar la diferencia de los beneficios. Seguramente viste estos anuncios en los diarios, en las revistas, en las propagandas de televisión, que estas propagandas siguen esta estructura, el antes y el después. Incluso en internet, las nutricionistas, los gimnasios ponen imágenes de sus clientes antes y después y se usa para todo tipo de cosas. Por ejemplo, las cirugías, cómo estaba antes, cómo estaba después. Pablo en su carta a Timoteo hace algo más o menos parecido a esto. Él reconoce su propia transformación de blasfemo y perseguidor a ser seguidor fiel de Cristo gracias a la misericordia y la gracia de Dios. Si bien no hay dos testimonios cristianos que sean exactamente iguales, si son genuinos, hay elementos que son comunes a todos los testimonios, común al mío y al tuyo. Hay 3 puntos en un testimonio cristiano y estos son antes de recibir a Cristo, cuando recibimos a Cristo y después de recibir a Cristo. El testimonio de Pablo, que se encuentra en Hechos capítulo 26, versículo 4 al 23, sigue este patrón. Y en Efesios leemos algo similar también. Déjame compartirte cómo su testimonio es similar al de Pablo. Cómo tu testimonio es parecido al de Pablo y al de cualquier otro creyente. Veamos en primer lugar el antes de recibir a Cristo. Al final del capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo estaba orando para que los efesios conocieran mejor a Dios y en particular que conocieran la supereminente grandeza de su poder, el poder de su gracia para con nosotros, los que creemos. Y al pasar a los versículos, a los primeros 10 versículos del capítulo 10, sigue con este tema Pablo, la grandeza de la gracia de Dios y cómo esa gracia ha llegado a la vida de los efesios y a tu vida. Pablo está a punto de subir al monte más alto hablando de la gracia de Dios, al monte Everest de la gracia. Pero primero quiere que pasemos por el valle sombrío de nuestra condición antes de recibir a Cristo. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Cómo nos encontrábamos antes de recibir a Cristo? Vamos a leer en Efesios versículo 1 que nos encontrábamos muertos. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la realidad de la condición humana, de toda persona. No es que el ser humano esté enfermo y necesite de medicamentos. Podría estar grave, incluso terminal, pero si hay vida, hay una esperanza para el ser humano. No es que esté en el camino incorrecto y necesite un poco de orientación para ir por el camino de la salvación. No es que no sepa suficiente para calcular su propia salvación. Pablo nos dice que sin Jesús estamos espiritualmente muertos, separados de Dios. Ninguna otra comparación, ninguna otra analogía podría describir mejor nuestra condición. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. Un muerto no puede hacer nada por otro para salvarlo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, sin capacidad alguna para hacer un cambio a nuestro estado.
Pero la muerte es solo una parte de la imagen que Pablo nos presenta. Sigue diciendo, los versículos 2 en adelante, él agrega que éramos esclavos. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La muerte de la que está hablando Pablo acá es una muerte activa, una muerte que opera en nosotros, una muerte que trabaja en nosotros. ¿Y cómo trabaja en aquellos que están espiritualmente muertos? Siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al diablo, viviendo según la carne. Todos los incrédulos viven para este mundo presente, porque este mundo presente es todo lo que ellos tienen. Pueden creer en el infierno, pero se imaginan que solo lo peor de lo peor, las peores personas, son las que van a ir al infierno. Pueden creer en el cielo, pero no lo suficiente como para vivir en luz. Su atención se centra en cómo salir adelante en este mundo. No piensan en acumular tesoros en los cielos, sino en acumular tesoros en la tierra. No piensan en buscar primero el reino de Dios. Todos los incrédulos están bajo el dominio y son gobernados por su padre, el diablo. Un predicador dijo, o sos hijo de Dios o sos hijo del diablo, pero nadie anda huérfano por ahí. Pablo identifica dos poderes externos que influyen y moldean el pensamiento de la vida de los no creyentes. Dos poderes externos, el mundo y el diablo. Estos dos grandes poderes externos tienen un aliado interno, la carne. La carne, según Pablo, es nuestro yo interno que está perdido, que está quebrantado, que está inclinado al pecado, que está culpable y esclavizado al pecado. Nosotros estábamos muertos y esclavizados al pecado. Pero termina diciendo el versículo 3 que nos encontrábamos condenados, muertos, esclavos, condenados. Versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es la consecuencia de nuestra muerte espiritual y nuestra esclavitud al pecado? La consecuencia es la condenación eterna, es la ira de un Dios santo. Esta es tu verdadera condición si hoy no tenés a Cristo, si hoy no sos un cristiano. No creas que las cosas no están tan mal. No te engañes diciendo, tengo tiempo para arrepentirme de mi pecado cuando lo desee, cuando yo quiera, y en este momento no tengo ningún apuro para arrepentirme. Tu condición es que estás muerto, estás esclavizado al mundo, a la carne y al diablo, y sos un hijo de ira que ya vive bajo la maldición de un juicio divino. Está más allá de tu autoayuda. No existe ningún remedio que puedas tomar para tratar de mejorar tu situación. Es una imagen terrible y sin duda es difícil de escuchar, pero quiero que lo pienses casi como si fuera una enfermedad que no sabías que vos tenías, que tenías tiempo sin diagnosticarse y que al fin se ha encontrado. Quizás desde hace mucho tiempo sentías que algo no iba bien con vos, que no estaba bien con vos, pero nadie podía encontrar tu verdadero problema. Ahora, finalmente, el apóstol Pablo te da el verdadero diagnóstico. Y aunque pueda ser difícil de escuchar, como malas noticias de un médico, es vital para poder encontrar y buscar una solución.
Porque la intención del apóstol Pablo no es simplemente dejarnos desesperados en nuestra desesperada situación. Estamos muertos, nuestra voluntad está esclavizada al pecado, vivimos bajo la ira de Dios. Es terrible. Y sin embargo, hay esperanza. Hay esperanza. La esperanza está en Cristo. Eso era antes de recibir a Cristo. Veamos ahora cuando recibimos a Cristo. Versículo 4 al 9. ¿Cómo fue que recibimos a Cristo? Primero que nada, recibimos a Cristo por iniciativa divina. Hay un famoso predicador que se llama Martin Lloyd-Jones que dice que las dos primeras palabras del versículo 4, en cierto sentido, contienen todo el Evangelio. Las dos primeras palabras. ¿Las ves? Estamos muertos, esclavizados por el mundo, la carne y el diablo nos tienen esclavizados, condenados. Difícilmente se puede imaginar un cuadro más sombrío para nosotros y para la naturaleza humana. Pero, ¿hay esperanza? ¿Qué esperanza hay? La esperanza se encuentra en estas dos palabras y en ninguna otra parte. Estas palabras son pero Dios. El pecado reina en nuestros corazones como un dictador sin posibilidad de liberarnos, pero Dios. Somos esclavos de nuestros deseos mientras el mundo con sus normas perversas y con sus prioridades definen nuestro pensamiento. Satanás nos acecha tentándonos y atacándonos constantemente. No tenemos el deseo, ni la inclinación, ni el poder para rescatarnos a nosotros mismos, pero Dios. Dos palabras que iluminan como si alguien encendiera de repente una luz en la oscuridad. Él irrumpe, Dios viene, Dios interviene. Su gracia penetra en nuestra oscuridad y trae vida en lugar de muerte. ¿Cómo fue que recibimos a Cristo? Por iniciativa divina, pero también por poder divino. ¿Cuándo intervino Dios? Dice el pasaje, mientras estábamos muertos, estando impotentes, indefensos, sin no poder hacer nada, perdidos, Él nos salvó. Esto no es obra nuestra, sino que es obra suya. Él irrumpe sobre los espiritualmente muertos y solo Él, por su poder, les da vida. Solo Dios tiene el poder para lograr una transformación radical de nuestra condición de muerte a vivo. Es una especie de resurrección. Somos vivificados juntos con Cristo. O también podría decirse que es una especie de ascensión. Dice el versículo 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Salimos de una muerte espiritual y ascendimos a Él a lugares espirituales, a un lugar de dignidad, a un lugar de adopción, a un lugar de filiación, de familia, para que de repente nos encontremos vivos en Él y revestidos por su justicia divina. Porque Jesús está vivo, nosotros vivimos. Unidos a Él también cobramos vida. Esto es lo que Dios hace por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Siguiente, placa. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué posible motivo podría tener Dios, el Santo, 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 para salvarnos y darnos vida? Por misericordia divina, enfrentando a un mundo de rebelión y pecado, donde sería totalmente justo, bueno y correcto no salvar a ninguno, no salvar a nadie, sino que condenar a todos. ¿Por qué decidió salvar a algunos? ¿Qué nos dice el versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Si sos cristiano,
¿Por qué has sido rescatado? ¿Por qué Dios te salvó? Misericordia, amor, no hay ninguna otra razón. No había nada bueno en vos que Él haya visto para que haya sido motivado a salvarte y rescatarte, sino que fue su amor y misericordia. Me encanta la redundancia en el versículo 4. ¿La notaste? Amado con amor. Él te amó con amor. Fijó su amor en vos y te hizo suyo. Estabas desesperado e indefenso, culpable y condenado, completamente indeseable, y aún así Él te amó con un amor profundo y te dio vida. Él te salvó por su misericordia divina, pero también por su gracia divina. Somos vivificados en unión con Cristo por su misericordia y amor. ¿Cómo? Versículo 5. Por gracia sois salvos. Versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia. Dios salva completamente como un regalo gratuito. Pero, ¿qué implica todo esto? Si tu cristianismo se reduce a una mera tradición familiar, todavía estás atrapado en el valle de muerte, todavía estás en los versículos 1 al 3. Si tu cristianismo es una religión, es un intento de ganarte el favor de Dios, de ser aceptado por tus propios esfuerzos, todavía estás viviendo en el valle de muerte. Si crees que tus canciones y tus oraciones pueden compensar tus pecados y equilibrar la balanza, todavía estás en el valle de muerte. Muertos, esclavizados, condenados, porque para la salvación es un don de gracia, es un regalo gratuito. No podés ganártela, no podés comprarla, merecerla o volverte digno de ella. Dios es el que salva. Incluso la fe con la que llegamos a creer es un regalo de Dios. La fe que abraza la gracia de Dios es un regalo, no surge naturalmente de nosotros. La salvación, desde su inicio hasta su conclusión, desde el medio al cual la recibimos, la fe, hasta las riquezas que disfrutamos en ella, la salvación en su totalidad, desde el principio hasta el final, es todo un regalo, es todo un don, toda gracia. Y para enfatizar una vez más, Pablo niega que sea el resultado de nuestras obras para que nadie se gloríe, para que nadie se ponga orgulloso de haberse ganado o haber contribuido en su salvación. El día de mañana nadie podrá presentarse ante Dios y reclamar nada por su salvación. Cuando estés ante tu Salvador, vas a entregar tu corona a sus pies y le darás toda la alabanza y la gloria a Él. ¿Quiénes éramos? ¿Qué ha hecho Dios? Veamos ahora el después de recibir a Cristo. ¿Qué sucede después de recibir a Cristo? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Para qué Él nos salvó? Él nos salvó para buenas obras. ¿Qué hace Dios con una persona cuando la salva? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes caminábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, por la gracia de Dios, vamos por un camino completamente diferente. Antes íbamos por la avenida de la muerte. Ahora vamos por otra calle. Somos salvos para servir. ¿Cuál es la marca? La gran evidencia de que sos cristiano, de una nueva vida que surge en un alma que alguna vez estuvo muerta. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia de la gracia en tu vida es que has sido hecho nuevo y que te ocupás en servir. Los hijos de Dios, salvo por gracia, han sido salvos para servir. ¿Para qué Él nos salvó?
para buenas obras y además para ser parte de un nuevo pueblo. Los versículos 11 y 12, primero que nada, vuelvo a repetir el patrón, Pablo, nos recuerda quiénes éramos antes de ser cristiano. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estoy seguro de que podés recordar ese momento de tu vida. Algunos pueden recordar años de vagar, por así decirlo, en el desierto sin conocer a Cristo, buscando algún propósito, alguna razón, algún significado para cada nuevo día. Pero vino Cristo y pasaste del gris monótono a el color de la vida de Cristo. Pablo quiere ayudar a los efesios a que ellos recuerden cómo vivieron una vez. Recuerden, les dice Pablo, cómo eran extraños a la gracia salvadora. Y lo hace describiéndolo bajo 5 títulos. Si ustedes prestan atención, hay 5 títulos que Pablo les da. En primer lugar, exclusión social. Eran llamados incircuncisión. En segundo lugar, exclusión espiritual. Sin Cristo, no lo conocían, no tenían acceso al conocimiento de Él. Exclusión de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel. Cuarto, exclusión del pacto. Como no eran parte del pueblo, se encontraban ajenos a los pactos de la promesa. Y quinto, exclusión teológica, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que significa vivir hoy rechazando las afirmaciones de Jesús, excluidos de la iglesia. No es que no seas miembro de un club, como si la iglesia fuera un club. Es que estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo conecta la membresía en la comunidad del pacto, la iglesia, el pueblo de Dios, el conocimiento de Jesús, la posesión de las promesas del pacto de Dios, el conocimiento de Dios mismo y la esperanza para el tiempo y la eternidad. Todo eso va junto. Para Pablo, la iglesia es un lugar dentro del cual Dios mismo puede ser conocido y viene a tu encuentro, al encuentro de los pecadores. Es el lugar donde la salvación llega a los corazones. Los pecadores son transformados y los creyentes hechos como Jesús. Tu forma de pensar sobre la iglesia es muy importante. No podés amar a Jesús y no amar a la iglesia. No podés ser espiritual y rechazar a la iglesia por la que Jesús dio su vida. Estar fuera de la iglesia, real, verdadera y espiritualmente, es estar sin Dios y sin esperanza en el mundo. No conocer a Cristo es no tener lugar en su comunidad. Su alejamiento de la iglesia puede revelar un alejamiento más profundo, no político, social o étnico, sino tu exclusión fundamental de Dios mismo. Antes estábamos excluidos, pero ahora ¿qué hizo Dios? Versículo 13, estaba sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Buenas noticias. Es posible pasar de la muerte
y la enemistad con Dios y con su pueblo y su iglesia, a la vida y a la amistad con Dios y la adopción en su familia y un lugar en su pueblo. ¿Cómo? Pablo dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, la cruz de Cristo. Somos acercados por la sangre de Cristo. No hay palabras mágicas, no hay que repetir oraciones, no hay ningún ritual, ningún rito secreto que abra el camino al reino de Dios. No, todo lo que hay es una entrega completa de vos mismo a Jesús, quien es el único que puede rescatarte por medio de la sangre de su cruz. Murió para convertir a los pecadores en santos, a los extraños en miembros de su familia. ¿Para qué Él nos salvó? Para buenas obras, para ser parte de un nuevo pueblo y para la reconciliación y la unidad. Él nos hizo parte de un nuevo pueblo, pero ¿cómo funciona eso de ser parte de un nuevo pueblo? Así como nuestra exclusión tenía dos dimensiones, hay una exclusión horizontal, estamos distanciados unos de otros, separados del pueblo de Dios, estamos también excluidos verticalmente de Dios. Entonces Pablo nos muestra que la cruz también aborda esas dos dimensiones. Nuestra exclusión horizontal para que aquellos que alguna vez no pudieron pertenecer, ahora puedan pertenecer a la iglesia y al pueblo de Dios. Y tiene una solución vertical a nuestra exclusión. Nos reconcilia con nuestro Dios, juez y hacedor. El pueblo judío, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, fue apartado en virtud de las ceremonias de la ley mosaica. Todos ellos, dice Pablo, apuntaban en realidad y estaban diseñados para hablar acerca de Cristo. De modo que cuando Cristo vino y cumplió y llevó su significado a la realización en la cruz, quedaron obsoletos. Alguna vez fueron como una barrera. A menos que uno se ajustara a estos requisitos rituales, no podía pertenecer. Ahora, esa barrera había sido eliminada porque había llegado aquello a lo que apuntaba, la cruz de Cristo. En el templo, en los tiempos de Jesús, en el Antiguo Testamento, había una barrera física que excluía a los gentiles, a los no judíos, de la participación en la vida del pueblo de Dios. Había un letrero sobre la entrada entre los atrios exteriores, el recinto exterior del templo, donde los gentiles podían reunirse con gusto y libremente hacer ahí su adoración. Y los atrios interiores, el verdadero templo, estaba reservado para los judíos. El cartel prohibía toda entrada. Uno de estos carteles fue descubierto en el año 1871 con la inscripción que creo que ilustra perfectamente el punto de Pablo sobre la forma en la que la ley excluía a los de afuera. La inscripción decía: ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera y el recinto que rodea el templo. Las leyes ceremoniales nos mantenían afuera, pero Cristo ha venido y esas leyes han desaparecido para siempre, de modo que no hay barrera para la participación en el pueblo de Dios, porque ha venido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta reconciliación vertical es el fundamento de toda reconciliación horizontal entre personas, entre nosotros. Personas de diferentes lugares, etnias, culturas, historia, podemos ser uno verdadera y profundamente, no porque se les haya obligado a hacer ciertos ritos, ceremonias o conformarse en vestimenta, idioma o costumbre. No, podemos ser
uno mucho más profundamente porque juntos estamos unidos a Jesús. Somos uno con los otros porque somos uno con Cristo. Somos parte del cuerpo porque juntos estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Y así en los versículos 16 al 18, el apóstol Pablo dice que Cristo nos ha reconciliado a ambos, no simplemente entre sí, sino que con Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Somos uno por la cruz que nos reconcilia con Dios. Somos reconciliados con Dios en la cruz. Pero, ¿para qué Él nos salvó Cristo? En último lugar, para ser parte de un edificio espiritual. ¿Cuál es el efecto de la venida de Jesucristo? Versículo 19. Así que ya no sois extranjero ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Acá está tu nuevo estado, tu nueva condición. Ya no sos extraño, nuestra identidad era la de pecadores, condenados, pero ahora somos miembros de la casa de Dios. Ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Ahora somos santos por gracia. No somos extraños. Si Cristo es tu Salvador, la iglesia es tu hogar, la iglesia es tu casa y estas personas que te rodean son tu familia. Más que eso, en realidad, mirá el versículo 20 al 22. Ustedes son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo describe un gran lugar en construcción y los cimientos ya están puestos. La verdad apostólica de los apóstoles y los profetas ahora se conserva para nosotros solo en la palabra de Dios. Y la piedra angular, es decir, la piedra en la que deben encajarse todas las demás piedras del edificio y así dar forma definitiva a la estructura, la piedra angular es Cristo mismo, es Jesús. El edificio que Dios está construyendo a través de todos los tiempos por medio de su palabra está siendo moldeado por Jesús. Jesús es la base. ¿Y en qué tipo de edificio nos está convirtiendo? En un templo, dice Pablo. Un templo santo. Un lugar, esto es maravilloso, un lugar donde habita por su espíritu. Esa es la iglesia, el hogar de Dios, su morada, donde se puede conocer su presencia. Él está acá, Él está en vos. ¿Qué pensás de la iglesia? ¿Te gusta? ¿Es buena para vos? Quizás necesitas arrepentirte de pensar en la iglesia como cualquier otro club terrenal, organización terrenal. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es su hogar, su morada, un templo santo. Es un privilegio para nosotros pertenecer a la iglesia de Jesús, ser una piedra viva, incorporada en ese gran edificio que Dios está construyendo, que va levantándose lentamente a medida que el evangelio se va esparciendo por todo el mundo. ¿Amás a la iglesia, la esposa de Cristo? ¿Venís preparado, ansioso y hambriento por encontrarte con tu Dios cada domingo? ¿Empezás a sentir el sábado por la noche las ganas en tu corazón y pensás, ¿qué hablará mañana mi Dios, mi Señor, de su palabra a mi alma? ¿Me encontraré con mi familia, mis hermanos, mis hermanas, y juntos cantaremos de nuestro gran Dios y Redentor? Qué privilegio pertenecer a la iglesia.
Es fundamental para el plan de Dios, para el bienestar de tu alma, que Él esté acá para encontrarte. Nunca es seguro descuidar a la iglesia, cuando la iglesia es el lugar de transformación por el Evangelio, para la gracia salvadora y para la bendición de todos nosotros, el pueblo de Dios. Necesitamos recordar quiénes éramos y recordar lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo y cómo nos ha hecho partes de su pueblo en su gran misericordia y gracia. Tal vez hoy en día seas un extraño, tal vez no un extraño social, sino un extraño al reino de Dios. Jesucristo ha abierto el camino para que entres y comiences a pertenecer. Y lo que tenés que hacer es arrepentirte de tus pecados y confiar en Él para salvación de tu alma. Que el Señor te bendiga.